Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos a esta serie de conversaciones con las directoras, directores de las películas que se presentan en FICUNAM este año. Y el día de hoy pues vamos a platicar con Mara Polgovsky, directora de Malintzin 17, que se presenta este año en FICUNAM. Pues mucho gusto, Mara, mucho gusto. Qué bueno que estés por aquí. Gusto estar aquí, Alfredo. Y bueno, pues para empezar, pues me gustaría preguntarte cómo es que inicia el proceso de esta película, cómo es que, digamos, encaras un proyecto como este y a partir de ahí empezamos. Bueno, muchas gracias por la invitación a conversar. Esta es una película codirigida con mi hermano Eugenio Polgovsky, quien, como muchos sabrán, está en el cielo y por lo tanto es un proyecto que comienza antes de la muerte de Eugenio, cuando Eugenio descubrió frente a su ventana a un pájaro que anidó y al parecer como que testarudamente se instaló en medio de unos cables eléctricos como sumamente impactantes, agresivos. Y, y Eugenio estaba en ese momento junto con su hija Milena y decidió grabarlo, grabarlo, grabarlo. Yo creo que al inicio, sin saber cuál iba a ser el resultado, pero pero sorprendido por la belleza del material y todo lo que iba surgiendo a partir de este como punto de enfoque que era la tórtola. Entonces, yo encuentro el material después de que Eugenio muere, porque yo sabía que existía, pero nunca lo había visto y no sabía mucho si era solamente una película sobre un pájaro o si había otras capas como de sentido que tendría, ¿no? Mi sorpresa fue que el material era riquísimo, tanto visualmente como término de los temas que abordaba, ¿no? Uno de ellos terminó siendo el tema de la paternidad, ¿no? Porque la relación de Eugenio, sin, sin duda, sin intención alguna, sino de manera muy natural, de Eugenio con Milena, es reflejada con una fuerza y con una belleza y una naturalidad que en sí mismo como que abre preguntas sobre cómo hacer una película en relación a los sujetos filmados, ¿no? Y, y nos habla, por ejemplo, de cómo Eugenio se situaba siempre como muy empáticamente frente al otro, ¿no? Siempre como una forma de reverencia, una forma de reconocimiento, de darle al otro como la posibilidad de brillar, sean niños trabajadores del campo, sea su propia hija, ¿no? Eh, Milena termina siendo por momentos la directora de la película, la que le dice a la cámara que filmar. Bueno, otro de los temas, sin duda, una de las pasiones de Eugenio, que es la relación, las pasiones y preocupaciones existenciales de Eugenio, es la relación del hombre con la naturaleza, ¿no? La violencia con la que nos hemos impuesto a otras formas de vida. Y Eugenio, habiendo alegorizado como el estatus de destrucción ambiental en el que vivimos, en la película Resurrección de 2016, lleva en Malintzin a un espacio microscópico estas mismas preguntas, ¿no? De cómo, qué hacer frente un poco a la catástrofe, ¿no? Que en este caso es la catástrofe de la precariedad de un pájaro, de una madre pájaro en la Ciudad de México. Y bueno, yo traigo finalmente pues la reflexión de, de cómo hacer un retrato de Eugenio eh, a la postre de su muerte, cómo continuar su obra, ¿no? Cómo situarme yo misma como autora frente a este material que ya tiene una autoría muy clara. Eh, y son preguntas que se van abriendo, que un poco se responden en la manera de editar, cuando a veces incorporo materiales como muy crudos, ¿no? Que nos recuerdan como el origen de esta filmación y también sin querer proponer como una narrativa como muy lineal, sino que tiene mucho que ver con la experiencia misma de hacer la película que fue la observación, ¿no? ¿Y cómo fue ese momento, digamos, de sentarte frente a estas imágenes y descubrir eso, ¿no?
no sé cuántas horas de material había en realidad, pero de encontrar justo esto que hablas, ¿no? Como estos momentos tan poéticos que conectan como con otras cosas, además de como el momento de la película, que conecta con temas como mucho más universales, mucho más grandes. ¿Cómo fue este proceso para tu De caso? hecho, fue muy singular porque sucedió en la ciudad de Trieste, en Italia, durante el Festival Latinoamericano de Cine de Trieste, donde habían invitado, como por ahí de octubre de 2017, Eugenio murió en 2017, habían invitado a la película Resurrección, ¿no? Entonces me invitaron a presentarla, yo viajé a Trieste y resulta que nadie en el festival sabía que Eugenio había muerto, entonces había como una presentación totalmente descontextualizada de la película y más aún, por algún error, se mandó la película sin subtítulos a Trieste. Entonces yo estaba ahí para presentar la película y pues obviamente el público italiano, mayoritariamente, pues empezó a salirse de la sala al ver que la película no traía subtítulos. Yo intenté antes de la proyección verificar que todo lo técnico estuviera bien y no me lo permitió el proyeccionista. Entonces lo que sentí fue una sensación de desolación profunda en relación a cómo la rapidez del olvido, ¿no? ¿Qué tan rápido podemos olvidar a un cineasta? Como la manera en que a veces las películas circulan sin una verdadera entendimiento de sus condiciones de producción, de la vida del cineasta, etcétera, ¿no? Como una especie de objeto de consumo y que rápidamente adquiere fama y después se olvida, se desecha, ¿no? Entonces me sentí muy desolada, la verdad. Y no lo digo como una crítica al festival, bueno, fueron las condiciones en las que todo esto sucedió. Y lo que pasó es que yo llevaba el disco duro que Eugenio llevaba consigo en sus últimos viajes y sabía que ahí estaba el material, pero me daba como mucho miedo verlo, porque me daba miedo verlo porque significaba escuchar la voz de mi hermano, ¿no? A pocos meses de su muerte, ¿no? Significaba ver a mi sobrina, a quien tampoco veía en ese momento, porque estaba lejos. Entonces dije, bueno, me voy a sentar a verlos, como que para resistir el olvido, para resistir que la obra de Eugenio quede en esta condición de despojo, tengo que hacer algo, tengo que ponerme a trabajar en esta película. Sí, y justo como en esta idea, ¿no? De el espacio más cotidiano, pues también es una película como que te invita mucho a mirar y a filmar, ¿no? Yo después de verla dije, quiero filmar. Y digamos, me imagino como a Eugenio como pegado a la cámara todo el tiempo, ¿no? Y todo el tiempo como profundizando sobre su mirada y tal, y en unas cosas muy, muy cotidianas también, ¿no? No sé cómo era esa experiencia de Eugenio con la cámara. Pues es una película que es muy para el espectador como una experiencia muy duracional, muy vivida, en la que realmente estás ahí con tu cuerpo en la calle de Malín sin 17 y que por lo tanto, ¿no? Todos los que me han comentado, ¿no? De su experiencia de mirarla, ¿no? Sin saber nada del material muchas veces, es como que imposible olvidarla, como que se te pega, como que es una especie de historia pegajosa, que como dicen los historiadores, sticky history, el tipo de historia que regresa compulsivamente, circular como espiral, ¿no? En una sociedad, como en nuestro caso, a veces los héroes revolucionarios, ¿no? Que regresan. Y, y bueno, esta experiencia vivida de la película surge de la manera en que fue filmada, en la que, en la que Eugenio es uno con la cámara, como en todas sus otras películas, es uno con la cámara. Lo cual es impresionante, ¿no? Porque no está filmada en ningún momento con un tripié ni nada y está ahí como horas y horas y horas con una cámara que si bien es pequeña, igual es pesada, ¿no? Y que al hacerlo como que por un lado nos deja como una memoria visual de un tiempo vivido muy, muy, como muy rica en texturas, en color, en luz, o sea, como que
hay como una cosa de la película que justamente rechaza como el artificio en pos del artificio, ¿no? Sino que tiene una especie, o sea, de realismo estético. Tampoco es un realismo que quiere ser como para presentarnos una imagen pobre, ¿no? Del cine mismo, sino que es un realismo visualmente como que nos despierta, que sensorialmente nos despierta. Y, y que bueno, también creo que para todos nos dice, bueno, como que para hacer cine no requieres la gran producción, no requieres, que eso fue como parte fundamental de la ética de Eugenio como cineasta, ¿no? Es como, no, él se sentía parte de esta generación en la que justamente las cámaras portátiles, la edición en casa, nos permitió como contar otras historias que no habían sido contadas. Y continuó con esa ética a lo largo de su vida. Entonces, todos de alguna manera podríamos convertirnos en cineastas, ¿no? Al retomar esta ética, porque además hay una cuestión que no solamente tiene que ver con el precio, sino con el carácter de la intimidad y cómo podemos realmente capturar la intimidad. Y si Eugenio en Los Herederos, en Trópico de Cáncer, logró construir relaciones de intimidad y complicidad y profunda empatía con sus personajes, y en Malin sin 17, fue por esa como simplicidad de recursos, ¿no? Si tuvieras un enorme crew y todo, es una pregunta abierta, ¿no? Yo creo que no se puede construir, porque al final se vuelve todo un espectáculo. Y además, pues hay algo como visionario, no sé, que algo que conecta también muy bien con nuestros tiempos, ¿no? O sea, que es una película que pudo ser filmada durante la pandemia, ¿no? En 2020, 2021. Eh, esta mirada como del espacio de la casa, ¿no? De mirar hacia la calle, que también, no sé, como que también conectó con estos tiempos, ¿no? Y el que se estrene en estos momentos. Eso es totalmente real, como que yo la primera vez que empecé a mostrar el material fue en Vision Durel, en la industria de Vision Durel, en marzo de 2020 y estábamos todos encerrados. Y justamente uno de los programadores que vio la película me dice, es que esta es una película, es la primera película pandémica que veo. Porque ¿qué nos pasó? Ahora se nos está olvidando porque todos tenemos ciclos, bueno, por lo menos yo como que me olvido de las cosas, sobre todo de las cosas dolorosas, es como que se me resbalan con rapidez. Por lo tanto, no recuerdo lo terrible, o sea, como que en la vida cotidiana, como que no recuerdo lo terrible que fueron los primeros días de la pandemia, cuando estábamos todos encerrados y no podíamos salir de las casas. Y justamente una de las cosas que pasaron es que empezamos a tener pajaritos que nos visitaban y empezábamos a ver al vecino y como que nuestro universo como que cambió de escala. Es una película que cambia de escala, que también es pionera, porque tiene una conciencia de la importancia de las vidas no humanas, que es una conciencia que ya está presente en el cine de Eugenio desde 2004, cuando está Trópico de Cáncer, y que ahora, digamos, está de moda en la teoría crítica, en la filosofía, en los medios ambientales, en los cambios de inversión a energías renovables, pero digamos, este tipo de conciencia sobre la importancia, porque también la película es sobre, si pensamos al cine como una manera de hilvanar el tiempo o de pensar el tiempo o de cambiar las reglas de funcionamiento de la temporalidad, justamente aquí tenemos una experiencia de temporalidad que no es exclusivamente humana, ¿no? Que va hacia el terreno de otras formas de vida, en este caso la de dos pájaros, ¿no? Y bueno, esta es como una pregunta para cerrar. Si, digamos, ¿qué te llevó a empezar por este proyecto y si es que existen otros proyectos como en un estado similar de Eugenio y que te gustaría abordar en un futuro? Pues hay algo muy extraño de la vida, ¿no? Que nunca sabes por qué está pasando algo en general. Estás pasando por algo y
y no sabes cuál es su sentido, no le puedes dar nombre, ¿no? Y justo a mí me pasó, digamos, que me sucedió en la vida ser hermana de Eugenio, ¿no? Que es algo que esas cosas que te suceden y no las escoges, sino que te suceden. Y ser muy cómplices y querernos mucho, la verdad, y entendernos mucho, como muchos hermanos no se llevan bien, o Eugenio y yo nos queríamos mucho y trabajábamos mucho juntos. Muchos hermanos trabajan en cine, ¿no? Están los hermanos Coen, están los Almodóvar que trabajan juntos. Están eh, los les frères Dardenne, ¿no? Los hermanos Dardenne. Y Eugenio y yo pues trabajamos juntos de otra manera. Obviamente Eugenio, bueno, tiene una formación de cineasta, era su vida. Yo era una cómplice, una colega, mano izquierda o derecha, digamos, la que tocara. Este, y eso me abrió como muchos mundos. Viajamos juntos a Kenia, viajamos a Nueva York, entrevistamos gente, hicimos otras películas que nos pedían, que no son parte de una filmografía artística. Aprendí así a editar, a hacer proyectos para presentar a becas, aprendí a pensar cómo construir un guión, cómo editar un documental, a hacer un pitching, ¿no? Fui con él a Visión de Urael, a hacer un pitching. Digamos que iba aprendiendo, pero yo como por curiosa, digamos, porque también él generosamente me invitaba a sus mundos y a veces me pagaba también generosamente. Teníamos, nos llevábamos bien, éramos carnales. Y, y entonces, bueno, pues obviamente su desaparición física es una tragedia que nunca deja de sentirse, nunca deja de llorarse, nunca deja de... Es una tragedia para Milena, para, bueno, su familia, ¿no? Es brutal, es irreparable, ¿no? Pero lo que sí es que Eugenio me dio una formación para continuar su obra. Yo creo que ninguno de los dos lo entendimos cuando estaba pasando, pero bueno, hacer Malintzin era un poco abrir la pregunta si esto iba a ser posible, si yo iba a poder hacer una película sin él, tanto emocional como técnicamente, ¿no? Pero sí hay otra película y hay otros materiales posiblemente que podrían constituirse en películas o instalaciones. Y una de estas películas se llama Don Jesús el Alacrán. Eugenio la filmó siempre se me van las fechas, 2 años, entre 2014 y 2016. Y, o sea, fueron muchísimas horas de filmación. Y capturan a un ser dividido, un Dr. Jelkin and Mr. Hyde, en el que, por un lado, tenemos a un personaje profundamente, bueno, visualmente hermoso y profundamente carismático, cariñoso, que es el jardinero de la casa donde vivía Eugenio, y por otro es un narcotraficante que estuvo en la cárcel, que trabajó pues en cárteles, ¿no? Pues donde sucedieron crímenes y pasaron cosas que, ¿no? que podríamos pensar innombrables, ¿no? Entonces, la película, Eugenio la construye a partir de su relación muy, muy cercana con Don Jesús. Es una película que deseaba que durara horas, ¿no? Porque realmente pudiéramos capturar toda la complejidad de este personaje, estar con este personaje en Santa Marta, en el momento de la crucifixión, etcétera, en muchos momentos como significativos también del folclore urbano mexicano, y que para mi gusto va a traer un contrapunto un poco a las visiones como más espectaculares del narco y la violencia, y como que de alguna manera deshumanizan también o simplemente encajan en ciertos perfiles psicológicos al pues narcotraficante, ¿no? Bueno, también esto es una película de los años 90, entonces, bueno, perdón, es una película, no, es una película que va a ser del futuro, pero que
Don Jesús estuvo en la cárcel en los 90 y traficaba drogas antes. Han cambiado las culturas, ha cambiado el contexto histórico. Pero bueno, un poco por ahí va, ¿no? Digamos, tampoco quiero hablar más porque es un proceso en construcción, ¿no? Y todavía vamos a terminar de definir sus líneas narrativas, estéticas, etcétera. Bueno, pues Malintzin 17 es una de las películas que podrán ver en este FICUNAM. Y bueno, los invitamos a seguir toda la programación y otras conversaciones que también estarán con otros directores de las películas de la competencia oficial y de las otras secciones del festival. Muchas gracias.